Aquí lo primero es que se vaya un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en nuestro país. Voy a poner en marcha nuestro plan Resurgir de la Paz y la Seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, 500 millones de dólares para equipar a la policía, vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento, rehabilitar UPCs, VCs, el ECU 911. Pero también vamos a trabajar en el control que se necesita del país. Voy a retomar el control del país que nos lo han arrebatado. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. El trabajo coordinado también con el sector de justicia, que no está dando una respuesta oportuna. Debemos coordinar todas las instituciones del Estado a fin de que no exista impunidad. Aquí se requiere mano dura por una parte, pero también entender que hay, por una parte, crimen organizado que requiere la coordinación a nivel internacional, para lo cual ya me he reunido tanto con el embajador de Estados Unidos, Unión Europea y los acercamientos con países de Latinoamérica. El control debe ser coordinado a nivel internacional. El crimen organizado se lo combate así, pero también tenemos la delincuencia común que está atada a temas de pobreza. Por eso vamos a trabajar en generación de empleo, en recuperar los espacios públicos y en generar oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Cómo va a combatir a los grupos narcoterroristas como los Lobos, Chone Killers, Ben 10, los Choneros, entre otros? ¿Cuál mecanismo va a ser? ¿Va a tener mano dura con ellos también? Candidata González, tiene un minuto para responder esta pregunta planteada, la réplica planteada por el candidato Noboa. Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante, nadie ha apresado a un líder de la banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos junto con los gobiernos autónomos, iluminar las zonas de riesgo para evitar lo que se conoce como la teoría de los vidrios rotos. Vamos a recuperar esos espacios y vamos a enfrentar con mano dura, con la fuerza pública, militares y fuerzas armadas. Militarizaré cárceles, las aduanas, los puertos para retomar el control del país. Gracias, candidata González. Candidato Noboa, ahora es su turno. Ha hablado de una militarización de algunas áreas. Usted preguntaba hace un momento sobre el narcoterrorismo, cómo atacarlo. ¿Tiene alguna contrarréplica o pregunta complementaria a lo que ha referido en su respuesta a la candidata González? Es una pregunta, en 25 segundos. Es una su tiempo. pregunta complementaria. Adelante. Adelante, por favor. Ya que ha conversado con los Estados Unidos, ha conversado con otras naciones para estar en acciones de cooperación, ¿usted está de acuerdo con el pago de la recompensa de 5 millones de dólares a quienes den información de la muerte de Fernando Villavicencio? Gracias. Candidata González tiene un minuto para responder esa pregunta complementaria que acaba de hacer el candidato Noboa. Estoy de acuerdo con todas las medidas que conlleven a establecer quiénes son los responsables del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Fuimos los primeros en solidarizarnos con su familia y en decir que en cuanto empecemos a gobernar, estableceremos una comisión que investigue quiénes fueron los autores de ese crimen. Pero también crearemos nuevamente un sistema de recompensa para los más buscados a nivel nacional. Aquí se trata de retomar la paz del país, la seguridad para los ciudadanos, que nuestros jóvenes, que nuestras familias vuelvan a salir con libertad a las calles, que los jóvenes sean libres de ir a los parques, de cumplir sus sueños, de ir a estudiar y que las madres sepamos que nuestros hijos vuelven a nuestros hogares seguros.
Gracias, candidata. Ahora el turno del candidato Noboa para responder esta primera pregunta temática sobre el eje de seguridad, pregunta hecha por el Comité de Debates. La repito. Candidato Noboa, la situación de seguridad de Ecuador es compleja, tiene múltiples desafíos que se agravan inexorablemente. ¿Cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha? Anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir además estrategias con el empleo eficiente y especializado de recursos y fuerzas. Su respuesta en 2 minutos. Adelante. Lo esencial es la clasificación de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador. Vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes previos a llegar a puerto. De esa manera vamos controlando en diferentes puntos y vamos asegurando pues la paz y darle seguridad al productor, al transportista, al exportador, al comerciante y al ciudadano común que ya no puede con este nivel de violencia e inseguridad. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales, es clave. Con tecnología del gobierno de Israel vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia e identificación correcta. Establecer también una agencia nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al presidente de la República para que dé la receta y las medidas de acción para las fuerzas de reacción que son la policía y los militares. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles, un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17% violento que es la población de nuestras. Gracias. Tiempo cumplido. Candidata González, su turno. ¿Alguna inquietud que le haya quedado? Turno de la réplica a esta respuesta dada por el candidato Noboa. En 25 segundos, adelante. Gracias. La mayor parte del crimen organizado, de la violencia, viene de un crimen organizado. Mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder la inquietud que le ha manifestado la candidata González. Es su turno de hacer uso de la palabra. Empezamos con el cronómetro en 1 minuto. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano, que estuvieron involucrados con el narcotráfico. Eso en gobiernos pasados. Hay que averiguar en qué gobiernos es que estuvieron involucrados. Estoy totalmente de acuerdo de que existen ministros y funcionarios públicos y exfuncionarios públicos que están en conjunto con estas mafias. Y esos van a tener que terminar en la cárcel.